Así es, seguimos con más aquí en la Casa de Gente Regia y hoy está un invitado con nosotros muy especial que es el infectólogo Abiel Mascareñas, que hoy nos va a hablar acerca del ébola. Con esta noticia que salió, Ernesto, hace poquito, donde había un brote de ébola en Estados Unidos, en el estado de Texas, y entonces empezó toda la gente como a asustar, y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esto, llegará a México, qué va a pasar, y pues para eso está el doctor con nosotros. Hay que estar bien informados. Gracias, doctor, por visitarnos, porque sí, de pronto hay personas que ya entraron en un pánico total por esta situación, doctor. Sí, definitivamente así es. No hay un brote en los Estados Unidos. Lo que hay en los Estados Unidos es un caso de una persona que proviene de un país donde hay este problema. Esta persona tuvo contacto con un enfermo, tuvo contacto estrecho con este enfermo. Él estaba sano porque del contacto a que se desarrolle la enfermedad toma desde 2 hasta 21 días. Entonces él vio a este enfermo, estuvo 7 días después, viajó a los Estados Unidos, todavía llegó a Estados Unidos sintiéndose perfectamente bien. A los 5 días posteriores a eso desarrolla los síntomas de la enfermedad, que se los vamos a comentar más tarde. Y al desarrollar estos síntomas y venir de un país donde hay ébola, pues las autoridades norteamericanas inmediatamente lo hospitalizaron para que tuviera la atención médica, y el paciente ahorita está hospitalizado y en tratamiento. Pero no hay más personas que se hayan contagiado a partir de este señor. Y en Estados Unidos no hay un brote. Llegó un paciente que estaba enfermo. Doctor, entre que ese paciente llegó y se le diagnosticó ébola, ¿pudo haber tenido contacto con otras personas? Sí pudo haber tenido contacto, pero mientras no presentes los síntomas, no eres una persona contagiosa. Entonces, solamente hasta que estás enfermo puedes contagiar a las demás personas. ¿Cómo se contrae? La enfermedad se contrae por tener contacto estrecho con el paciente y tener contacto con sus secreciones. No contacto de que le tomo la mano. No de saludarle la mano, no de darle un abrazo. Saliva. Con un estornudo no, a menos de que fuera en la cara. Pero es contacto con saliva, con sangre, con orina, con heces fecales, es decir, en términos generales, con los fluidos corporales. Y estos tienen que penetrar todavía a través de alguna heridita que tengamos para tener la enfermedad. Con el contacto. Y de eso va a tomar desde 2 hasta 21 días para que ese paciente desarrolle los síntomas y entonces él sea contagioso a otro. Entonces, detectan a un enfermo, ven todas las personas que han tenido contacto estrecho con él, y la mayoría están bien, porque lo peor que puede pasar es que estén incubando apenas la enfermedad. Entonces, la forma de cercar esto es relativamente sencilla. El problema es que esto ocurre en países donde la atención médica pues es deficiente de alguna manera, y aparte en aldeas y lugares remotos a centros hospitalarios buenos. Prácticamente está en 4 países, que es Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. Ahora, doctor, se habla mucho del ébola y el ébola, pero ¿qué es el ébola? El ébola es una enfermedad viral que se sabe que existe un murciélago que come frutas, que es el que lo tiene al virus naturalmente. Y este animalito no muerde a los humanos, o sea, no es por esa forma. O sea, no es que llegó, mordió a un ser humano y este empezó a contagiar. Se considera como una delicadez culinaria comer este animalito en esa zona, o cosas contaminadas con saliva o con heces de este animal. Es decir, comiéndolo o teniendo contacto con saliva, sangre o heces de este animal, es como los humanos. Y es que, Ernesto, hay una hasta variedad de café que se hace con las heces de los murciélagos. Entonces, imagínate los riesgos que pueden tener este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas. ¿Cómo puedo saber que presenta una persona? Son síntomas muy generales, pero muy abruptos y muy fuertes, muy característicos, porque tienen fiebre, pero es una fiebre muy intensa de 39, 40 grados. Los pacientes empiezan con una cefalea o con un dolor de cabeza que no los deja hacer nada por su intensidad. Los pacientes empiezan a desarrollar diarrea, vómitos,
un dolor de estómago también bastante importante. La gente piensa que tiene un problema grave inmediatamente a los primeros síntomas porque el paciente se siente realmente muy enfermo. Posterior a esto, este virus hace que los vasos sanguíneos aumenten su fragilidad, que se rompan más fácil. Entonces los pacientes empiezan a sangrar y a presentar moretones exactamente. Internas, siempre. Exactamente. Y esos son, y también como están perdiendo líquidos, los pacientes se deshidratan. Entonces, una de las situaciones médicas que hay que hacer es internar inmediatamente al paciente, hacerle el estudio de todas las personas con quienes tuvo contacto e hidratarlos. En México no ha habido ningún caso. Nosotros tenemos muy poco tráfico de pacientes en general de África, y del oeste africano todavía menos. Entonces, se está trabajando, doctor, perdón que lo interrumpa, se está trabajando en alguna alguna inyección que pueda sanar este brote, este virus. ¿Hay algunos avances ya científicos que usted nos puede decir, doctor? Hay avances importantes. Como esta enfermedad mata al 50 al 60% de las personas que se enferman, un 40% de ellos quedan vivos. Es decir, ellos están creando anticuerpos. Y se ha visto que las personas que ya se enfermaron y se recuperaron de la enfermedad no se vuelven a enfermar. Entonces, esto quiere decir que desarrollan defensas o anticuerpos. Y en base a eso se están desarrollando algunas vacunas. Todas están todavía en proceso de estudio. Algunas van bastante avanzadas, todavía no están en el mercado ni disponibles, pero en el próximo año yo creo que vaya a estar. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de que pueda existir un brote, tanto en Estados Unidos como en México? De que esto es posible, de que llegue alguien enfermo y tenga contacto con otras personas. Es posible, pero es muy poco posible. Pero ahorita no es el caso. No es el caso. Esas personas que ya fueron a hacer el súper para de aquí a 2 años y meterse bajo la tierra. Se paranoiquearon y todo y ya. No, creo que si debíamos de estar asustados de algo, es de la influenza, para lo que tenemos una vacuna, que ahí viene la temporada, y tenemos una vacuna y la podemos utilizar todos y ponernos hasta, nos la regala el sector salud y todo. Y es mucho más importante. Ahora, la cantidad de muertos que van en esta epidemia de ébola, a lo que se muere año con año de influenza, no llega ni a la mitad. Entonces creo que tenemos un problema. Ahora, el ébola es un problema serio en los países donde está. Donde no está, particularmente en nuestro país, es remota la posibilidad que llegue. Pero puede Bueno, llegar. pues ahí está, en resumen, por un doctor, un especialista, sí hay un caso en Estados Unidos controlado. En México, por lo pronto, no tenemos por qué estar preocupados. Gracias, doctor, por habernos visitado aquí en la Casa de Gente Regia. Continuamos con más aquí de Gente Regia como tú.